Hola amigas, ¿cómo están? Bienvenidos al día 7 de estos 365 días de verdad. Estamos continuando con nuestro estudio de Job. Y si tú aún no sabes el contexto, te lo voy a dejar en la descripción, en la parte de abajo, para que vayas y cheques el video de Bible Project, que te va a compartir un poquito acerca del contexto y qué es lo que estamos viendo. Y si tú ya lo viste, ya sabrás un poquito en qué contexto estamos ahorita. Job, en los primeros capítulos pudimos conocer la situación que vivió, que perdió a su familia, perdió su riqueza, después su salud se vio afectada por llagas en la piel. Y bueno, en Job podemos encontrar muchas cosas que no solamente nos hacen pensar que tenía llagas de pies a cabeza, sino que existía en él muchísimas otras cosas, enfermedades, síntomas, dolores, dolencias, incluso hasta depresión, podemos ver más adelante. Entonces, no es que Job le estaba pasando de la mejor forma, pero en ningún momento Job maldijo a Dios, y es algo que impacta nuestros corazones y nuestra vida. Y antes de comenzar me gustaría que pudieras acompañarme orando por ese tiempo, así que ¿por qué no cierras tus ojos y vamos a orar? Papá, te damos muchas gracias por este tiempo, Señor. Sabemos que hemos llegado aquí porque hemos encontrado disciplina, contentamiento, verdad, sabiduría y conocimiento a través de tu palabra, Señor, y que tu Espíritu Santo ha sido nuestro motivador, tanto para despertarnos más temprano, dormir más tarde, pero hemos podido aprender a descansar en ti, papá, y te damos gracias porque lo que estás haciendo en nuestras vidas es invaluable. Te pedimos que nos des ese coraje para seguir este reto y compartir también con la gente que amamos las verdades que hemos encontrado en tu palabra, papá. Habla a nosotros conforme a tu voluntad, conforme a nuestro proceso, conforme a nuestra temporada, Señor. Trae a nosotros conclusiones personales que podamos abrazar, que puedan ser nuestra estandarte en esta temporada, Señor. Y te pedimos, Espíritu Santo, que sigas hablando con libertad como lo has hecho hasta ahora. En el nombre de Jesús, amén. Y ahora sí vamos a comenzar. ¿Sabes? Hay algo que me impresiona mucho y es que Job, en todo este tiempo que hemos estado leyendo, es un hombre que ha mantenido la cordura de verdad impresionante. Y aquí hay un factor, pudimos ver cómo comienza este diálogo en Job 5. De hecho, a partir del Job 4 podemos ver cómo Elifaz, el primer amigo de Job, comienza compartiendo su perspectiva y su idea, ¿verdad? Y si tú te das cuenta, es como que todo muy bien, hay buenos pensamientos, buenas opiniones. Incluso Elifaz, pues casi que le dice, pues pregúntale a Dios, ¿por qué estás así, hermano? O sea, no se te había ocurrido. Y pues obviamente Job, yo supongo que él tenía ese corazón para decir, bueno, o sea, puede ser, le voy a volver a preguntar, ¿verdad? Y ayer te hice una pregunta y la hice porque muchos de nosotros nos la hacemos. Es una pregunta recurrente cuando estamos en situaciones incómodas, difíciles, que nos quitan la paz. Y es, ¿por qué le pasan cosas malas, a las personas buenas? Y también puede ser al revés, ¿verdad? ¿Por qué le pasan cosas buenas a las personas malas? Desde nuestra perspectiva, desde nuestra idea. Pero hay algo importante en esto. Yo te conté que al inicio de Job y al final no vamos a encontrar esa respuesta, no vamos a encontrar la respuesta de cómo es que Dios, trabaja con este lado, que desde nuestra perspectiva es un lado moral, es un lado de te portas bien, te voy a dar un regalo, te voy a premiar, pero si no lo haces va a haber un castigo en tu vida. Así es como nosotros, el ser humano, aprendió a vivir. Pero ahí está la cosa. Dios no trabaja conforme a nuestra moral, no trabaja conforme a lo que nosotros creemos que está bien o mal. Y podemos seguir viendo en el capítulo 6 cómo Job va a contestarle a uno de los amigos, ¿verdad? Ahora, yo quiero preguntarte si ya viste el video pasado, ¿en qué posición has estado? Creo que todas hemos estado en ambas posiciones, tanto siendo Job, ¿no? Siendo Job el que pide consejo, esperando un abrazo, esperando una palabra de ánimo, una palabra de aliento, una exhortación, o siendo los amigos que, híjole, en vez de ayudar más, quizás la riegan, en vez de ayudar más, la palabra de aliento terminó siendo un ligero regaño, o una suposición, o juzgar desde nuestro estándar moral. No sé, ambas hemos estado en ambas posiciones, y yo creo que es muy interesante saber que no te tienes que sentir mal por estar en una o sentir mal por no actuar bien en la otra, sino que simplemente estamos todos aprendiendo, ¿verdad? Ahora, en Job 6 hay algo que me gusta mucho, y este es el contexto que después del primer sermón, bueno, aquí dice como, no lo dice sermón, es reproche, pero después del primer sermón, después de la primera vez que Elifaz habló, Job le dice lo siguiente. Job 6, versículo 10 dice, pero aún tengo consuelo y me regocijo en el dolor sin tregua, que no he negado las palabras del santo. ¿Cuál es mi fuerza para que yo espere? O sea, él ya estaba desesperado, ya no había esperanza en él.
¿Y cuál es mi fin para que yo resista? O sea, él está diciendo, ¿cuál es mi fuerza? O sea, ¿qué tengo que tener, ¿en qué tengo que tener esperanza para que yo pueda esperar? Y luego dice, ¿y cuál es mi fin para que yo resista? O sea, ¿y cuál es la meta para que yo diga, voy a mantenerme firme, voy a mantenerme fiel? Muchas veces lo que necesitamos, ¿verdad? Queremos de Dios, está bien este proceso, pero dime a dónde voy, dime cómo acabo, dime cómo termino. Y bueno, yo creo que Dios, conociendo su corazón, lo haría con todo el gusto, ¿verdad? Pero no funciona así la vida. En el 12 dice, ¿es mi fuerza la fuerza de las piedras o es mi carne de bronce? ¿Es mi ayuda? ¿Es que mi ayuda no está dentro de mí y está alejado de mi todo auxilio? O sea, diciendo, ¿no se supone que la ayuda está dentro de mí o está alejado de mi situación, del momento en que pido auxilio? Pero pongan atención a lo que dice en el 14, dice, para el abatido debe de haber compasión de parte de su amigo, no sea que abandone el temor del Todopoderoso. Esto me encantó porque aquí Job está siendo muy directo de cierta forma. Quiero que entendamos que cuando Job contestaba a los amigos, no es como que solamente había un amigo en la escena. Todos estaban escuchando la plática, regaño, exhortación, diálogo. Entonces, si el amigo le decía algo a Job, los otros dos amigos estaban escuchando. Y cuando Job contestaba a un amigo, los otros dos amigos estaban ahí atentos. Entonces, Job lo que estaba pidiendo aquí era, yo necesito compasión en este momento, yo necesito palabras de ánimo, no necesito que me digas, ¿por qué no le preguntas a Dios por qué es que te mandó eso? Porque Job claro que lo hace, ¿verdad? No necesito que supongas que yo quise decir algo mal, no necesito que me juzgues, necesito que exista compasión de parte de mis amigos. Y creo que esa palabra, compasión, es una de las palabras que ya muy pocas veces llegamos a sentir. Vemos a alguien y en vez de quizá tener compasión por esa persona, decimos ignorar. En vez de quizá tener compasión y dar el primer paso hacia el perdón, dar el primer paso hacia un arrepentimiento, dar el primer paso hacia extender amor, perdón, gracia, somos los últimos muchas veces para extender compasión. Y ¿sabes algo? En este momento Job hablaba desde su sufrimiento. El sufrimiento, yo quiero pensar que es algo que cambia nuestras perspectivas. No sé si tú has pasado una temporada en donde tu salud no estuvo de lo mejor, tuviste algún malestar físico, algún síntoma, alguna evaluación que no fue correcta, si algo en tu cuerpo no funcionaba bien o si en tu familia algo estaba fallando, con tus hijos, o en tu matrimonio o en el lado laboral. En lo que sea que hayas encontrado sufrimiento, porque el sufrimiento no se encierra solo en lo físico, sino en lo que abate nuestra alma o en lo que hace que nuestra alma se sienta abatida. Y yo quiero pensar que esos momentos son los que cambian nuestra perspectiva de ver las cosas, ¿no? No es lo mismo que tengamos una vela en la mano y caminemos hacia la oscuridad en un camino, a que no exista ni una luz que nos ilumine y que tengamos que caminar solos, ¿verdad? No es lo mismo. Nuestro sufrimiento, nuestro sacrificio también muchas veces cambia nuestra perspectiva. Y Job desde este momento lo estaba haciendo notar, estaba hablándolo desde esto me duele, pero yo necesito que puedas tener compasión por mí. Ahora, yo también algo que veía aquí y en casi todas las respuestas que Job hacía a sus amigos es que él no negaba su realidad. O sea, no era como que Job dijera, obviamente Dios es bueno y mira, yo no tengo llagas en la piel, estoy súper bien. No, para nada. Job creía que Dios era bueno, pero él sabía que su realidad no era la mejor. Y a veces yo creo en el tener fe, pero también creo que la fe muchas veces no va a negar nuestra realidad. Tenemos que seguir poniendo una fe en práctica. Y no lo veo, pero yo creo que viene. No lo veo, pero yo sé qué está pasando. No lo veo, pero estoy siendo sana. Es declarar y abrazar y arrebatar esa fe. Ahora, pasemos a Job 7. Yo creo y lo veo así, ¿verdad? Job clama a Dios en respuesta a su realidad. O sea, Job es como de, ¿qué he hecho? ¿Qué está pasando? ¿En qué momento cambió mi vida así, verdad? Y puede pasar esto de muchas formas en nuestra vida. Puede ser que llegó un resultado que no esperábamos, que una persona se marchó de la nada, que perdimos a alguien, algún ser querido. Creo que esto lo vimos mucho en pandemia, ¿no? Vivíamos mucho este sentimiento, los que tuvimos una pérdida de, Dios, ¿qué he hecho? O sea, todo iba bien en mi vida. Creo que soy una persona inocente que siempre hace lo que tú deseas y ¿por qué a mí me está pasando esto? ¿Por qué existe
ese sufrimiento en mi vida. Y yo creo que, no sé si tú te has preguntado, ¿qué fue lo que incentivó a Job a poder tener ese corazón para Dios en esta circunstancia, en este sufrimiento? O sea, recordemos que perdió sus riquezas, sus 10 hijos murieron, su esposa no dice si se fue, ¿verdad? Si lo dejó, pero como dice, como el sentimiento que tenía, quizá puede parecer que sí, ¿no? Al final vemos que vuelve, digo, ya te estoy spoileando, pero no podemos tener eso en claro. Pero, ¿qué fue lo que incentivó el corazón de Job a no moverse de Dios? Y yo creo que una de las cosas fue que Job conocía el corazón de Dios. Job conocía su carácter, conocía quién era Dios. Y más allá de eso, conocía que Él era bueno, esa era su naturaleza. Conocía que Él no le hacía el mal a los que se portaban mal o los que se portaban bien. No era un castigo ni un premio. Simplemente era una situación en la vida, como todos tenemos, en las cuales nuestra fe nos mantiene firmes hasta encontrar victoria o entender que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. En el momento en el que sea, lo que sea que pase, sabemos que Dios tiene el control, ¿verdad? Y en Job 7, versículo 20, podemos ver que Job le pregunta a Dios: he pecado, ¿qué te he hecho? Oh guardián de los hombres, ¿por qué tú has hecho de mí tu blanco? De modo que soy una carga para mí mismo. O sea, le está diciendo literalmente a Dios: ¿por qué me agarraste de saco de box? O sea, ¿por qué te he hecho? ¿Hice algo mal? ¿He pecado? Yo sé que soy inocente, ¿por qué estoy así? Y cuando se refiere a tu blanco, habla como estos tirar blancos, en donde pues obviamente es algo que está estático y puedes tirar y tirar y tirar sin fin. Y así se sentía Job. O sea, como no solamente me pasó esto, sino hay otra cosa que viene y otra cosa que viene, tanto que dice que ya es una carga para él mismo. Recordemos que Job, en Job 5 me parece, Job 3, perdón, él empieza a lamentar el día de su nacimiento, empieza a lamentar su vida y dice: Dios, mejor literal ya llévame, o sea, y justamente es lo que el sentir de Job. Y me gusta mucho porque así como David en los Salmos, podemos ver que Job está siendo vulnerable, no solamente que lo dice, sino que está frente a sus amigos, que para mí me hace pensar que son sus mejores amigos porque viajaron para estar 7 días con él. Entonces me hace pensar que eran amigos que estaban cerca de él y conocían su corazón. Pero bueno, al mismo tiempo podemos ver más adelante que llegaron a dudar, ¿no? De cierta forma de eso. Y quiero que pasamos a Job 8. Aquí en Job 8 vamos a ver cómo el segundo amigo comienza a hablar. Y es el discurso de Bildad, ¿ok? Voy a leerlo súper rápido para tener un contexto. Vamos allá, dice: entonces respondió Bildad de Sujita: ¿hasta cuándo hablarás estas cosas y serás viento impetuoso las palabras de tu boca? ¿Acaso tú eres el Dios de la justicia o tú eres el Todopoderoso lo que es justo? Si tus hijos pecaron contra él, entonces él los entregó al poder de su transgresión. O sea, le está diciendo, si tus hijos la regaron, ahí está la onda. Un poquito juzgón este asunto, ¿no? Si tú buscaras a Dios e imploraras la misericordia del Todopoderoso, si fueras muy puro y recto, ciertamente Él se despertaría ahora en tu favor. Y restauraría tu justa condición. Aunque tu principio haya sido insignificante, con todo, tu final aumentará de sobremanera. Pregunta, te ruego, a las generaciones pasadas y considera las cosas escudriñadas por sus padres, porque nosotros somos de ayer y nada sabemos, pues nuestros días sobre la tierra son como una sombra. No se te instruirán ellos y te hablarán de sus corazones, sacarán palabras. ¿Puede creer el papiro sin cenagal? ¿Puede el junco crecer sin agua? Y está haciendo como algunas analogías. Estando un verde y sin cortar, con todo se seca antes que cualquier otra planta. Así son las sendas de todos los que se olvidan de Dios. Así perecerá la esperanza del impío, porque es frágil su confianza, y una tela de araña su seguridad. Confía en su casa, pero esta no se sostiene. Se aferra a ella, pero esta no perdura. Crece con vigor delante de Dios, y sus renuevos brotan sobre su justicia. Sus raíces se entrelazan sobre un montón de rocas. Vive en una casa de piedras. Si lo arrancan de su lugar, le negará diciendo: nunca te vi. Aquí está haciendo una analogía acerca de lo que Bildad
cree que es justo, ¿ok? Ahora, en el versículo 9 dice, este es el gozo de su camino y del polvo brotarán otros. Dios no rechaza al íntegro, ni sostiene a los malhechores. Aún, Él ha de llenar de risa tu boca y tus labios de gritos de júbilo. Los que te odian serán cubiertos de vergüenza y la tienda de los impíos no existirá más. Ahora, me llama mucho la atención aquí porque Bildad quitó la suposición de que el sufrimiento venía de Dios. Él se enfocó en el carácter de Dios. Él sabía cuál era el carácter de Dios, obviamente, ¿no? Por eso habla mucho de la integridad, habla mucho como de la justicia, de si tú haces esto, esto puede pasar, porque obviamente era como, ese es el carácter de Dios. Ahora, me gusta que en el versículo 20, 21 y 22 habla de algo que creo que a veces no nos damos cuenta, y es que a veces creemos que la moralidad de Dios imita la nuestra, como les digo. Y dice, Dios no rechaza al íntegro. Esto nos hace pensar que integridad para mí puede ser algo, pero integridad para ti puede ser otra cosa. Ahora, no tiene nada que ver mi definición con la tuya. La que vale es la de Dios, es la que Dios cree, porque Dios no dice, por tu buen comportamiento habrá recompensa y por tu mal comportamiento habrá un castigo. Podemos ver en muchas historias de la Biblia, como es con David, que David, a pesar de todo lo que hizo, Dios le dijo que él tenía un corazón conforme a él. Y habló que era un hombre íntegro, al mismo tiempo que mencionó que Job lo era. Job no le estaba pasando bien. Job estaba pasando un momento difícil, como muchos de nosotros pasamos. Pero eso no estaba quitando la definición que Dios tenía acerca de Job. Y en el versículo 20, donde dice, Dios no rechaza al íntegro, ni sostiene a los malhechores, podemos ver que es una aceptación. O sea, está diciendo, yo no rechazo a la persona que se integra, yo la abrazo. En el segundo podemos ver un momento de esperanza en donde dice, aún Él ha de llenar de risa tu boca y tus labios de gritos de júbilo. Y los que te odian serán cubiertos de vergüenza y la tienda de los impíos no existirá más. Significa que hay una justicia de parte de Dios. Y hay algo muy interesante de esto porque desde mi perspectiva, Bildad sí es esta comparación y hace comparación con las plantas, con las piedras, con muchas cosas. Pero al mismo tiempo a veces siento que hacemos eso. Hablamos desde lo que creemos que es el consejo que la persona quiere escuchar y quizá nos damos cuenta que esa persona se siente ofendida o dice, ay, estás diciendo esto por mí, ¿qué es lo que pasa? Y más adelante te voy a decir un comentario que fuerte, pero me hizo reflexionar y creo que vale la pena tener un pin mental ahí. Ahora, pasando a Job 9, Job de nueva cuenta le responde a Bildad, ¿verdad? Y me gusta porque en el versículo de Job 8.2, ¿ok? Job 8.2 dice, ¿acaso tuerce Dios la justicia o tuerce el Todopoderoso lo que es justo? O sea, Bildad preguntó eso. Bildad preguntó eso, perdón. ¿Acaso tuerce Dios la justicia o tuerce lo que es todopoderoso? Entonces, la primera respuesta que Job le da a Bildad es, Job 9 dice, entonces Job respondió, en verdad yo sé que es así, pero ¿cómo puede un hombre ser justo delante de Dios? Si alguien quisiera discutir con él, no podrá contestar ni una vez entre 1000. Esto quiero, amiga, que lo guardes ahí. Job 9, subráyalo, pon un cuadro gigante, un asterisco masivo, porque más adelante vamos a entender esto que Job está diciendo. Es impresionante, vamos a darnos cuenta de esto. Job va a sorprenderse mucho. Ahora, quiero preguntarte, ¿quién puede ser justo delante de Dios? ¿Quién crees que es la única persona que puede ser justa delante de Dios? Si me lo preguntan a mí, yo quiero pensar que la única persona justa delante de Dios es Cristo. Es el único que nos redimió para ser hijos, para ser justos delante del Padre, para poder encontrar favor, gracia y verdad en Dios, para poder ser hijos verdaderos, para poder encontrar al Consolador cuando pasemos momentos de prueba y de dificultad. Y esto puede darlo en Romanos 3:10. Para mí, Cristo es la única persona justa. Y claro, tú y yo día a día vamos ahí echándole ganas y trabajamos. Pero no podríamos hacer lo suficiente para ser justos delante de Dios si no es a través de Dios, de Jesús y de su Espíritu Santo. No podríamos ser las personas que deseamos ser sin ellos, sin esta hermosa Trinidad. ¿Y sabes algo? Yo me he puesto a pensar en esta parte de hasta dónde puede llegar la majestad de Dios. ¿Tú crees que Dios
si hubiera querido no le hubiera dicho a Job, ¿sabes qué? Todo vuelve a la normalidad, relájate, ya te escuché, ¿todo bien? Claro que sí, pero ¿sabes una cosa? Más adelante vamos a ver que Dios conocía muy bien el corazón de Job. Conocía muy bien el corazón de Job, y así como tú y yo muchas veces nos quejamos y le pedimos respuestas y le pedimos que nos diga qué está pasando, que termine el sufrimiento, que nos ayude a entender la situación, muchas de esas veces Él también conoce nuestro carácter y conoce nuestro corazón y conoce nuestro propósito y nuestra voluntad, y sabe que todo lo que Él haga en nuestras vidas nosotros vamos a abrazarlo y creerlo, porque esa es la verdad. Como hijos de Dios es lo que entendemos, nos ponemos unas gafas de verdad, y cuando hay algo que dudamos, cuando hay un diagnóstico que no es correcto, cuando hay algo que nos está quitando la paz o hay un sufrimiento en nuestra vida, tenemos que voltear a ver la cruz, donde está el único justo, donde estuvo, venció y resucitó, la única persona justa, que es Cristo. Ahora quiero cerrar con este versículo. En el 9, versículo 5 dice: Dios es el que remueve los montes, y estos no saben cómo cuando los vuelca en su furor. Él tiene el control y Él es el creador de todo. Él es soberano. Él es el que puede mover la montaña. Él es el que puede hacer y deshacer, puede crear el mundo en un momento. Y es impresionante esto. Y sabes, estas pláticas, este ping-pong entre Job y sus primeros dos amigos, me hace pensar que muchas veces tú y yo nos sentimos el Espíritu Santo personal de otra persona, ¿verdad? Estamos tan atentos al qué consejo que dar, el consejo que extender, la oración, la palabra, que muchas veces no nos detenemos a decir: a ver, Espíritu Santo, esta persona viene a mí con un consejo, y aunque yo sepa, haga, deshaga o haya pasado por un proceso similar, ¿qué quieres decir a través de mi vida para él? Yo no soy el Espíritu Santo, no puedo señalar, no puedo decir qué hacer o no. Ayúdame, háblame, dime qué quieres que hable, y tráele esperanza a esa persona. Las personas que piden consejo es porque creen que eres un amigo bueno, un amigo fiel, verdadero. Pero no dejemos que nuestro estándar moral nos quite el poder de bendecir a otros. No dejemos que lo que sabemos o no sabemos nos permita juzgar el cómo viven otras personas. Todos hemos pasado por ahí, pero creo que aquí podemos entender un poco los perfiles de estos amigos que fueron a auxiliar, a ayudar, a consolar a su amigo. Y creo que han terminado, si bien echándole ganitas, pero otros sí han lastimado el corazón de Job y lo han hecho dudar y decir: ¿por qué a mí, Dios? Si es cierto, ¿por qué? Y lo han hecho tener como estas batallas en su mente, no quiero decir de duda, pero sí como poner las cartas sobre la mesa respecto a quién es él. Y ¿sabes algo? Creo que tú y yo podemos ser esos amigos que, como Job lo menciona aquí, dan compasión a otras, dan compasión a las amigas, dan compasión a esa amiga que sigue tomando la misma decisión, que decidió hacer algo diferente que tú, que no toma riendas de su vida, que no lo está haciendo como tú lo harías. No importa la situación, la compasión es algo que debemos de extender siempre, todos los días, porque la compasión que yo pueda extender a otros será la que yo pueda recibir de otras personas, y eso es algo muy grande para nuestras vidas. Y bueno, amiga, esto fue todo por este día número 7. Estoy muy feliz de que estés echándole ganas con todo. Yo sé que aquí compartimos conclusiones, tus conclusiones, las mías. Cada quien tiene ya diferente perspectiva y vivencias que enriquecen esto que estamos leyendo y el cómo podemos aplicarlo a nuestras vidas y compartirlo con las personas que nos rodean. Entonces, me emociona mucho, me parece increíble leerte en los comentarios, también las que me mandan sus apuntes, las que me comparten sus experiencias. Bueno, encantada de poder aprender de ustedes. Y el día de mañana vamos a continuar con Job del 10 al 13. 3 capítulos vamos a estar leyendo juntas. Recuerda que no estamos haciéndolo los fines de semana, pero esos días los estamos juntando, ¿ok? O sea, no hicimos sábado y domingo, pero ayer empezamos desde donde se quedaba sábado y domingo, y así vamos a continuar, porque eso te permite a ti los fines de semana poder ponerte al corriente si es que no has visto los videos. Y quiero recordarte que si tienes alguna amiga que quieras que forme parte, pero no empezó desde el 1 de enero, no importa, ella puede ser parte porque están los videos grabados para que cualquiera que quiera tomar este reto juntas pueda hacerlo. Así que muy contenta, muy feliz. Nos vemos el día de mañana en nuestro día 8. Te mando un abrazo gigante, bendiciones y nos vemos ahí.